coordinación total entre el paciente y la máquina, porque no había coordinación entre la máquina y el paciente. Entonces aquí uno ve, por ejemplo, que estas ventilaciones que estoy señalando aquí no fueron coordinadas bien con las ventilaciones de las máquinas, que son estas que están aquí. Entonces, ¿qué se hizo con eso? Se hizo la sincronización con los equipos modernos que tienen microprocesadores y tienen cierto grado de informática. Entonces, esos equipos pueden detectar, como se ve aquí en la lámina, cuando el paciente está ventilando espontáneamente, el equipo lo sabe. Y el equipo sabe que cuando el paciente vaya a iniciar la inspiración, ese es el momento en darle la ventilación de apoyo mandatorio. Entonces, como lo vemos aquí, fíjense, el paciente inspira, expira, y cuando va a empezar su inspiración, la máquina le da la mandatoria. Es como que si él disparara la máquina, pero no, es diferente al concepto de asistido controlado. Porque en el asistido controlado, todas las ventilaciones las da la máquina. Lo que pasa es que unas las inicia el paciente y otras las máquinas. Aquí no, aquí hay intercalar ventilaciones de la máquina con ventilaciones espontáneas. No es que el paciente va a disparar la máquina, no. Él puede sincronizarse con las de la máquina para que se den al inicio de la inspiración y no haya ese choque de flujo que yo estoy botando el aire y viene la inspiración, o estoy en inspiración profunda y viene la máquina y me da más y me infla los pulmones demasiado. Este sistema generalmente se usa cuando uno quiere iniciar la descontinuación del ventilador. ¿Por qué? Porque el objetivo de la descontinuación, ¿cuál es? Quitarle el ventilador al paciente. Ese es el objetivo. Yo le puse esa máquina, ahora se la tengo que quitar. Pero el procedimiento requiere ciertas técnicas. Cuando el paciente, sobre todo, ha estado varios días en ventilación mecánica. Pacientes que están 24, 48 horas en ventilación mecánica no requieren de este tipo de maniobra. Eso generalmente toleran bien su retirada de la ventilación, pero cuando pasa más tiempo viene como un acostumbramiento, entonces hay que irle quitando el ventilador poco a poco. Entonces, ¿cómo se hace con este sistema? Muy fácil. Usted escoge una frecuencia de ventilación de la máquina, generalmente no muy alta, porque si la pone muy alta, el paciente no va a tener tiempo de ventilar en esos espacios solo. Nuevamente póngale 12 respiraciones con la máquina, y en los espacios de la máquina el paciente va a ventilar. Y la máquina se va a sincronizar con la ventilación del paciente para darle la ventilación que está programada en el momento que se debe dar la inspiración. Entonces, ¿qué hace uno? Yo pongo por lo menos 12 y veo en mi equipo cuántas está haciendo el paciente. Vamos a suponer, yo puse 12 y el paciente me hace 8. ¿Cómo sé yo que me hace 8? Porque yo veo el equipo que me cuenta las respiraciones por minuto en la pantalla, y yo dije, puse SIMB en el modo, le puse 12. Si está controlado, debería decir 12 la máquina también. Pero como no está controlado, sino en este patrón, todo lo que esté por encima de 12 las hace el paciente. Entonces, si el paciente de la pantalla me dice, tiene 20 respiraciones, ¿qué digo yo? 20 menos 12, 8 respiraciones está haciendo el paciente. Entonces, el paciente ya sabe que él no depende totalmente de la máquina, sino que parte del trabajo lo tiene que hacer él. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Poco a poco se le va quitando frecuencia a la máquina. Poco a poco se pasa a 10, se pasa a 8, se pasa a 6 y el resto lo tiene que hacer el paciente. ¿Y por qué el paciente hace más? Porque cuando uno le baja la máquina, le está quitando ventilación que le da la máquina. Él tiene que compensar esa ventilación con ventilaciones de él para poder mantener el CO2 dentro del límite normal. Pues cuando yo le quito la máquina, el CO2 empieza a subir. Inmediatamente se estimula aquí, empieza la persona a respirar espontáneamente para bajar el CO2. Entonces, uno va chequeando que a medida que le quita la máquina con la frecuencia,
el paciente tiene que ir haciendo más ventilación. Pero eso tiene generalmente un límite. No se debe de permitir en estos modos que el paciente haga más de 25 ventilaciones él espontáneamente en un minuto. Generalmente se tolera como buena respuesta que el paciente haga un promedio hasta 20 ventilaciones por minuto, el paciente, más la que hace la máquina. Y a medida que yo le voy quitando a la máquina, él tiene que ir aumentando sus ventilaciones también. Es como un equilibrio. Pues bajo máquina, sube el paciente. Hasta que llegue un momento en que le quitamos la máquina y el paciente quede en espontáneo. En ese momento uno chequea la frecuencia respiratoria y si la frecuencia respiratoria es menos de 20, uno puede decir, bueno, logramos quitarle la máquina que lo ayudaba a ventilar y el paciente está solito. Eso es uno de los métodos para usar para descontinuar la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque intercambiamos espontáneas con máquinas y con la idea de quitarle la máquina y dejarle las espontáneas nada más. Entonces aquí vamos a ver el otro punto y el otro modo que es muy importante, que es lo que se llama ventilación con soporte de presión. Este modo lo tienen que conocer completamente en detalle, porque este modo es que se usa más frecuentemente para el retiro de la ventilación mecánica. Este es el modo que generalmente se usa para descontinuar la ventilación mecánica. Entonces, el modo SIMB, soporte de presión, tiene tres características que la tienen que saberse. Así que uno la pregunta y tienen que decir taca, 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 las tres condiciones. La primera es que la inspiración en este soporte la inicia el paciente. Segundo, tiene un techo de presión que le fija el operador o el que maneja la máquina y cicla cuando hay una caída de flujo inspiratorio en un porcentaje ya hecho a la máquina. Generalmente cuando el flujo cae 75%. Entonces, vamos a verlo en detalle ahora. Fíjense. La máquina, el patrón, tengo que fijarle un techo de presión al patrón. Cuando yo pongo en el control maestro del ventilador soporte de presión, tengo el botón de presión. Entonces yo digo, bueno, vamos a darle un soporte de presión a este paciente de 35. Entonces fijo mi presión en 35. Ok, entonces, ¿qué hace el paciente? El paciente inicia la inspiración, como está aquí en el botón rojo, hace un esfuerzo negativo inspiratorio y la máquina se dispara. Se dispara y lo pone en 35 de presión, que fue la presión que yo elegí como tope. Ajá, entonces, ¿qué va a pasar aquí, en esta meseta? Si cuando llega a donde está el punto rojo, ya le dimos el volumen corriente al paciente, el paciente no hace más nada, porque vamos a suponer, él necesita 500. Yo le puse un techo de 35. Cuando él pasa de esta raya aquí a 35, si él ya le dio todo lo que necesitaba el paciente no va a hacer más nada porque está completo. Entonces no chupa más del sistema, porque eso es como un chorro de mezcla que va entrándole a la vida del paciente, ¿no? Entonces, el paciente aquí en este punto ya no requiere más volumen de ventilación, entonces el paciente no inspira y cuando no inspira, la máquina detecta que no está succionando más flujo y al detectar eso, la máquina pasa a expiración. Entonces, si yo, llegando a este punto, le di todo lo que necesitaba el paciente, entonces viene la fase expiratoria. Ahora, ¿qué es lo que pasa generalmente? Uno pone este techo para que cuando llegue inicialmente allí, no le dé todo el volumen que requiere el paciente, sino que le dé un poquito. Y el paciente, aquí en la meseta B, es donde el paciente toma lo que le falta.
en el techo de presión ese. Entonces, vamos a suponer que hasta aquí le dio 200, pero el paciente requiere 500. Entonces, los otros 300 los agarra aquí en la meseta. Cuando deja de tomar, porque ya está completo, la máquina dice no quiere más, no hay más aire que darle, y la máquina pasa a expiración. Lo vamos a ver en otras láminas porque este concepto es muy importante que lo tengan ustedes. Fíjense. Este es el patrón soporte de presión. Como habíamos hablado, los ventiladores mecánicos tienen pantallas en las cuales la mayoría de los equipos traen 3 tipos de curvas. La curva de flujo, la curva de presión y la curva de volumen. ¿Qué pasa aquí? Pudiera ser que el orden se altere en algunos ventiladores, pero generalmente el orden es el que está en la pantalla. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo tengo aquí una curva de flujo inspiratorio. Yo tengo aquí una curva de presión inspiratoria y tengo aquí una curva de volumen. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Dijimos que el patrón lo inicia el paciente. Si lo inicia el paciente, en la curva de presión tengo que tener un inicio de paciente que es el que estoy señalando aquí. Este es el trigger, el trigger, el trigger, el trigger. O sea, todas estas ventilaciones, ¿quién las inició? El paciente. Ustedes ven que la línea superior, que es el límite de presión, es una línea plana. Fíjense que todas las curvas de esta área de presión son planas. O sea que esta presión está limitada a este nivel. Más o menos está como en 14, 12 por aquí. Todas están limitadas por presión. Y la curva de este patrón ventilatorio, la curva de flujo, es la que ven en la pantalla. Es una curva de flujo desacelerada, porque aquí empieza rápido y se va desacelerando. Entonces, el paciente inicia la inspiración aquí, llega al techo de presión y mete un volumen, vamos a poner aquí hasta abajo, él mete 200 de volumen, empezando la inspiración. Cuando llega a la meseta, mete el resto del volumen que está aquí. Y a medida, cuando llega al final de la meseta, que tomó todo el volumen, ya no chupa más del sistema y el flujo cae casi a cero. Y aquí es cuando empieza la fase expiratoria. Entonces, lo repetimos. Estas curvas que están aquí son del patrón soporte de presión. El soporte de presión tiene 3 características. Lo inicia el paciente, tiene techo de presión y pasa a expiración cuando el flujo que le entra al paciente disminuye de manera significativa. Entonces, ¿cómo lo vemos aquí? Inicio de inspiración por el paciente con esta presión negativa que genera aquí. La máquina se disparó al techo de presión que le puso el que está manejando el equipo. Durante este techo de presión fue que se complementó el volumen que queríamos darle al paciente. Y cuando esto se completó, la máquina fue bajando el flujo, bajando el flujo, bajando el flujo hasta llegar casi a flujo cero, que es cuando pasó a la fase expiratoria. Entonces, cuando ustedes vean esta curva de flujo, generalmente el patrón soporte de presión se maneja con este tipo de curva, que es curva desacelerada. Es una curva desacelerada. Y la parte superior es el área inspiratoria y el área inferior es el área expiratoria. Entonces, todo lo que esté por encima de la curva de flujo ocurre en la inspiración y lo que esté en la parte inferior es lo que ocurre en la expiración. Esto que está aquí. Entonces, del análisis de esta curva, uno puede sacar muchas conclusiones. Vamos a tener muchas conclusiones del análisis de esas 3 curvas. Entonces, fíjense, puse el techo de presión. Vamos a repetirlo.
Puse el techo de presión, que es casi como 15. Este es el inicio de la inspiración. Aquí está presión negativa en la curva de presión. Aquí va a iniciarse el flujo inspiratorio. Y posteriormente la inspiración termina aquí en esta raya. Fíjense, la inspiración termina en la raya, la presión hasta el final inspiratoria en la raya y el volumen total máximo es al final de la curva de volumen, que es el final de la inspiración. Esto que marca esta raya que está puesta aquí, que estoy señalando, es el final de la inspiración. Y esto que estoy señalando aquí es el inicio de la inspiración. Y si yo pongo otra raya aquí, de aquí a aquí, es la fase expiratoria. Entonces, esos 3 tipos de rayas tienen que sabérselas ustedes. El inicio de la inspiración, en la curva de flujo y el final de la inspiración. El inicio de la inspiración en la curva de presión y el final de la inspiración en la curva de presión. Inicio de inspiración y final de inspiración en la curva de volumen. Y después viene la fase expiratoria, que es esta en la curva de flujo, esta en la curva de presión y esta en la curva de volumen. Entonces, los 2 ciclos, inspiración y expiración. Y si ustedes ven allí las líneas, se dan cuenta que la inspiración dura menos que la expiración, que es otro concepto que hay que tener claro, que la inspiración debe durar menos que la expiración. Alguien me preguntó que en el sitio donde